les bendiga a todos, hermanos. No es la hora difícil esta, porque esta es la hora de comer. La hora difícil en México son las 3. Así que ustedes digan a su estómago, la siesta es como a las 3, así que son las 2:20. Pero al que le toque a las 3 que venga aquí, él sabrá qué decirnos. Bueno, vamos a orar ahora para pedir que el Señor hable a nuestra vida. Sí, Padre, danos entendimiento, trae la palabra tuya a nuestro corazón, como lo has estado haciendo con todos nosotros durante todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas tardes, hermanos, buenas tardes. Yo he estado aprendiendo mucho. Yo necesitaba este tiempo. Cuando uno está predicando y enseñando y no se retroalimenta, deja de enseñar. Bueno, sigue enseñando, pero en realidad deja de alimentar. Tengo una nietecita que la llevamos al hospital civil hace 2 días porque teniendo ella 10 meses de edad, está 2 kilos abajo de su peso normal. Y eso para los médicos eso es peligroso porque puede afectar su desarrollo mental. 2 kilos de peso. Y entonces empezaron a investigar por qué y se dieron cuenta que mi hija no se estaba alimentando bien. Y el médico le dijo, si tú como mamá la amamantas y no te alimentas bien, entonces ella lo que está tomando es como agua. Y yo de ahí tomé ese ejemplo y lo tomé para mí. Yo no sé si le estoy dando a mi congregación agua. Y algunos después ya tienen hasta problemas mentales para poner tropiezos en la iglesia. Problemas mentales. Bueno, problemas espirituales, llamémosle así. Entonces, qué bueno que hemos venido para retroalimentarnos. Hicimos bien. Qué bueno. Y gracias a Dios por el pastor Pete, todo el equipo que viene de California. El pastor Alfonso y un servidor somos los de aquí de la ciudad, pero estamos recibiendo de ellos, ¿verdad? De Joe, de Kenio, de Víctor. Bueno, gracias a Dios, gracias al Señor. El ministerio de reconciliación es el mío, ese es mi tema. Así que por favor busquen en la Biblia y prácticamente hemos leído 2 de Corintios 4. Prácticamente hemos entendido una buena parte, y capítulo 4 versículo 1, no voy a poner énfasis donde ya lo hemos aprendido, pero vamos a leer todos juntos. Pónganse en pie, por favor. Eso, todos de pie. A ver, dejen su Biblia un momento en su asiento. Eso es, muy bien. Suelten sus brazos. Muy bien. Un ejercicio antiestrés es movernos sobre las puntas de los pies y levantando el pecho, como empujándolo. Va a ser otro ejercicio. Pero se debe notar el esfuerzo. No es esto, no. Es que se note el esfuerzo. Muy bien, ahora sí. Gracias a Dios. El ministerio, capítulo 4, versículo 1, dice así el Señor, 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál ministerio? Todo lo que hemos escuchado. Teniendo ese ministerio, ¿qué dice? No, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ese es mi tema. No desmayamos en nuestro ministerio de la reconciliación. No desmayamos. Es muy difícil ser reconciliadores. ¿Alguna vez ustedes han visto un pleito en la calle y ustedes entran? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? ¿Sí? ¿Cómo les fue? Peor. Sí, al rato llega la policía y se lleva a todos. Pero eso es lo que hacemos.
Por eso es desgastante el ministerio. Y más cuando lo hacemos apasionadamente y decimos a los que se están peleando, no me voy de aquí hasta que se separen. Y todavía eso es más desgastante. Pero lo que desgasta más es que ya que se han separado ellos y se dan la mano y quedan como amigos, quedan como enemigos del que los separó. ¿Por qué se metió? ¿Quién lo llamó? Eso desgasta. Dios me está permitiendo con mi esposa y con mis hijos plantar una iglesia nueva. Nos rentan en un salón de fiestas ahora. Estamos ganando gente nueva. Un día, uno de los creyentes que asiste tenía una comida de gala y nos hizo favor de invitarnos a mi esposa y a mí. Era una comida donde hasta íbamos bien pedidos. Pero cuando sirvieron, porque son comidas elegantes de varios tiempos, llegan los meseros el primer tiempo y luego el segundo tiempo y recibo una llamada. Una de las nuevas creyentes me dice, pastor, mi esposo está por matarme. Le dije, llama a la policía. Ya lo hice. Yo estoy aquí ocupado, llama a la policía. No, es que ya lo hice. ¿Y qué pasó? No los deja entrar. Pero él aquí está ahora contra mis hijos. Y mi esposa le decía, cuélgale. Ella no sabía de qué se trataba. Porque yo me movía a un extremo. Y yo estaba allí, pues vamos a orar. Cuélgale. Para quedar bien con las personas en la mesa. Porque había inconversos en la mesa que ya les estaba compartiendo de Cristo. Y entonces le digo, está bien, voy para allá. Voy para allá. Llegué a la mesa y le dije a mi esposa al oído lo que estaba pasando y inmediatamente dijo, vámonos. Las personas decían, ¿qué pasó? Ya viene el tercer tiempo, el platillo, ya viene. No puedo, yo tengo que irme. Y los que me invitaron, ¿cómo te vas a ir? No nos hagas esto, se ve mal. Y ya le dije, pasó algo grave, luego te explico. Bueno, está bien. Llego a la casa y está ahí la policía. Y ya les digo, miren, pues yo soy el pastor. ¿Ellos son cristianos? Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Dice, bueno, a ver si no dejan entrar. Ya toco y la esposa sale a abrir, pásele, ya entro. Y ya le digo al hombre, ¿qué pasó? ¡Cállese! Le digo, yo vengo a ayudarles. Yo no quería que viniera. Pues, pero es que tienes que estar en paz con tu familia. Y ya me dijo, ¿quieres ayudarme con algo? Dile a la policía que se vaya. Le dije, ¿me das la seguridad de que tu familia va a estar bien? Te la doy. Ya salí. Miren, pues es un típico caso de violencia, pero gracias a Dios ya se tranquilizó esto. ¿Seguro? Seguro. Bueno, adiós. Y ya regreso yo. Y me dice, ¿quién te invitó? La esposa. ¿Y por qué estás aquí? Porque me interesa tu familia. ¿Quieres que cambie de religión? No, yo quiero que tu familia esté mejor. Te voy a pedir algo. Vete ahora de mi casa. Levántate, vete, vámonos. Y yo le dije a mi esposa, tenemos que irnos. Y nada más le pedí a él algo. Déjanos en paz, porque la policía puede regresar. Y él empezó a amenazarme y nos fuimos de allí. Él se salió también. Qué difícil fue ser reconciliador. Qué difícil. A la semana siguiente estoy ayudando a un matrimonio nuevo. El esposo malentendió algo. Yo le dije a él en la cita, es que tienes que tratar mejor a tu esposa. Me envía mensajes diciéndome, ¿tienes interés en mi esposa? No, estuvimos ambos en el restaurante. No, porque siempre me estuviste en contra mío, siempre. No tengo ningún interés. Y luego, más mensajes. Cuida tu vida, te puede pasar algo. Y yo tuve que conservar los mensajes. Tuve que conservarlos. Y luego le envié un mensaje y le dije, con tus mensajes yo te encarcelaría. Es difícil ser pastor. Ahora esas personas están bien integradas a la iglesia, pero no los esposos.
los esposos los encuentro y ya me saludan bien, pero no son cristianos. Ustedes seguramente viven casos así, y más los que trabajan mucho tiempo en la consejería. Pero eso no es tan difícil, no, eso lo pasamos. Lo difícil es cuando tú tienes que intervenir entre tus hijos, porque han pecado contra Dios. Y tienes que ser un reconciliador entre ellos y Dios. Eso es difícil. Cuando uno de tus hijos anda en malos pasos, toma decisiones equivocadas. Hace rato cuando uno de los pastores decía que, creo que fue Kenio, ¿verdad? Kenio, que le hablaba de las marcas, Kenio. Y mi esposa me dice, ¿tú dónde tienes las marcas? Aquí. Hace 3 años desarrollé un problema en mi hígado, razón por la que voy varias veces al baño. Es fuerte eso. Yo no conozco un pastor que esté totalmente sano. ¿Ustedes sí? Solo sé de pastores que lo hospitalizaron, que una embolia, que problemas del corazón, y aún jóvenes. No hablemos de pastores ya grandes que diríamos, pues es normal, no tanto, ¿verdad? No, pastores jovencitos, de 28, 30 años, que ya tienen el síndrome de un hombre viejo, agotado. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe, ya nos dieron la fecha, aproximadamente años 50, 51 después de Cristo. Si los historiadores nos dicen que aproximadamente Pablo tendría esa edad semejante, 50, 51 años de edad, 55 o menos o más, podríamos identificar nuestra edad con algunos de nosotros. ¿Qué edad tendrían, pastores, exégetas? Para ese tiempo, cuando Pablo está escribiendo segunda carta, ¿qué edad tendrían? Cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, que se considera que es la última, aproximadamente tendría 66, 67, fue el 66, 67 después de Cristo. ¿Qué edad tendría el apóstol Pablo cuando escribió segunda de Corintios? ¿60? Bueno. No, eran como 15 años, yo creo, serían como 50 años. 50, ok. Bueno, vamos a quedarnos por allí. Ahora, levanten su mano los pastores que tienen más de 40 años. Ayer cumplí con el... No dije más de 70, más de 40. Muy bien, más de 40. Bien, ¿y los demás? ¿Menos de 40? ¿Es obvio? ¿Menos de 40? Ah, 40. Por eso dice la Escritura, no desmayamos. Cuando el pastor Pete me dio este tema, estuve orando para saber de qué forma en pocos minutos, podemos ser estimulados con esta misma carta que ya estamos escuchando, para que nuestro ministerio, en un ministerio tan difícil que es de reconciliar a las personas con Dios, no entre ellas, reconciliarlas con Dios, y eso desgasta, cita tras cita, visita tras visita, oración tras oración, y todavía se desgasta más cuando es alguien de nuestra familia. Dice Pablo, o el Señor mismo en la palabra, 2 de Corintios 2, 12 y 13, él habla de su experiencia. Por eso dice, no desmayamos. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Y él menciona por qué no encontró a Tito. Dice, no tuve reposo en mi espíritu. Luego, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 3 al 11, él empieza a mencionar, si ustedes buscan 2 de Corintios, capítulo 6, 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 3, habla de no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y menciona, fíjense lo siguiente, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios,
con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ese es el ministerio. Y eso, si usted no tiene el llamamiento para ser un pastor, uno, o se dedica a ser un pastor falso, o renuncia. Se acaba todo. Pero si usted tiene un llamamiento genuino, usted necesita, y es lo que quiero compartir hoy, 3 formas de alentar su ministerio. Y esto no tengo todo el tiempo, pero voy a compartir algo. 3 formas como nosotros podemos alentar, basado en 2 de Corintios, por supuesto, 3 formas de alentar nuestro ministerio, aunque hay una serie de cosas difíciles. Número 1, yo debo tener una motivación genuina. Segundo, yo debo establecer métodos correctos para evaluar mis resultados. Y número 3, yo debo tener un mensaje adecuado. Con la letra M, las 3. Esa va a ser la manera como yo esté revitalizándome. 1, yo debo tener una motivación genuina. ¿Cuál es nuestra motivación genuina para servir a Cristo? 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice así, 2 de Corintios 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál es nuestra gloria? ¿Qué dice? El testimonio de nuestra conciencia. ¿Qué más? Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué es la motivación? ¿Qué nos va a motivar? A Pablo le motivaba la sencillez, la sinceridad con Dios, no sabiduría humana, sino la gracia de Dios. Un día, unas personas realizaban un viaje en un crucero, y en eso, una muchacha joven se cayó. Inmediatamente se escuchó que un hombre se aventó por ella. Un hombre cayó, era más o menos un hombre de 70 años. Y ya estaba en las aguas frías, porque era una noche, ya estaba en las aguas frías sacándola. Cuando por fin la puso en la embarcación, todos los del crucero empezaron a aplaudirle. Era el héroe del barco. Al día siguiente, en la comida, el capitán le pidió a él que estuviera en la mesa principal. Y entonces varios de ellos empezaron a elogiar al anciano y luego le dijeron que él diera algunas palabras. Entonces, cuando él se levanta y él dice, pues voy a ser muy, muy breve. Yo solo quiero saber quién me empujó. ¿Cuál es la motivación de nosotros para servir? Alguien nos tiene que empujar. ¿Qué es lo que nos empuja? ¿Qué es lo que empujó a Pablo para estar allí? Por lo menos él dice en los versículos 5:11 y 5:12 los 2 motivos para tener una motivación adecuada para servir al Señor y no que alguien nos aviente. Segunda de Corintios 5, versículos 11, ahí están los 2 motivos. 1, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Lo que somos, no dice lo que conocemos, no dice lo que hacemos. Muchas veces nosotros nos motivamos por lo que conocemos. Ya terminé la universidad, estoy más motivado. En una ocasión un misionero decía que vio a otro misionero y le dijo, con esa camioneta yo haría más discípulos que tú. Con ese proyector yo convertiría a más personas que tú.
Como que muchas veces uno está esperando tener cosas como que nos motiven. Pero Él dice, el Señor conoce lo que somos. ¿Por qué? Porque Él está hablando del temor. ¿Qué es lo que nos va a motivar para que nosotros en el ministerio desarrollemos y hagamos la voluntad de Dios? El temor de Él. ¿Qué es el temor de Dios? No es en sí que tenemos miedo de que nos castigue por no haber obedecido. El temor de Dios es, en base a la relación que tengo con Él, yo quiero ser obediente y honrarlo. Yo quiero por gratitud, como me sacó del hoyo, como decía Joe, ¿de dónde nos sacó? Bueno, yo quiero por gratitud a Él rendirle mi vida. Y Pablo tenía mucho que darle al Señor. Él se consideró el último de los apóstoles o como un abortivo. Él decía, yo tengo mucho que darle al Señor. Segunda motivación está en el siguiente versículo, número 2, versículo número 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir es como si algo entrara a nuestro organismo y desde adentro nos impulsara, que algo nos moviera. En una ocasión que viajé a una reunión, un hombre decía, había un grupo de líderes y él les decía, yo los quiero invitar para formar parte de mi ministerio. Ustedes díganme qué les motiva, porque comúnmente a los pastores les motiva una de tres cosas. Les motiva, y dice, les motiva el dinero, les motiva la autoridad, o les motiva la visión. Yo en ese momento, humildemente, yo dije, me gustaría que me motivara la visión. Pero también sé que el dinero nos motiva. Sé que recibir un buen sueldo, tener un buen carro, tener una buena casa, tener hasta buenos zapatos, tener hasta una buena Biblia de esas de estudio, Thompson, grandota. Dicen, no, hombre, estoy bien motivado para predicar. Este sermón va a impactar más que con otra Biblia pequeña. No, esos motivadores realmente son externos y son superficiales. Lo que nos tiene que motivar es el amor de Cristo. Ahora, el amor de Cristo para que nos constriña, como Él dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto significa que en la medida que el Señor Jesucristo trabaje en nosotros, seremos más motivados. En el ministerio, la mejor motivación que vamos a recibir es que Jesucristo trabaje en nuestro interior. Si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, no oramos, no estudiamos la Biblia, no nos alimentamos de Él, no estamos recibiendo motivación. Y la agenda se vuelve pesada. Hacer esa visita, un sacrificio. El sermón del domingo, difícil. Creo que nosotros tenemos que comportarnos como los bailarines. Cuando uno va a ese tipo de shows, donde hay bailarines de música típica regional, que tienen las mujeres sus faldas largas, bonitas, y los hombres también, tal vez vestidos de mariachi o cosas así, y empiezan a bailar, siempre están sonriendo. Yo no sé si se los piden. Lo que sí sé es que a los hermanos en el coro sí se los piden. Hermano, cuando canten, sonrían, hermanos. ¿Sí o no? Yo sí, eso sí lo escucho con mucha frecuencia. Pero esta gente está disfrutando lo que hace. Para que nosotros disfrutemos el ministerio pastoral, reconciliando, estando en momentos difíciles, hermanos, la mejor motivación es que el Señor trabaje en nuestra vida. No hay de otra. No hay más. El salario puede motivarnos un poco. El salario puede motivarnos un poco. Yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos ahora, ¿quién o qué nos empuja para realizar el ministerio? ¿Qué es lo que nos motiva a seguir en el ministerio a pesar de las dificultades y aflicción que nos acosan? Humanamente hablando, deberíamos haber tirado la toalla hace mucho, pero no lo hemos hecho. ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos está motivando? ¿No es Cristo? ¿No es el temor de Él? ¿No es el amor de Él?
Si no, estaríamos tirando la toalla. Hace tiempo, un joven me comentó que quería dar su testimonio en nuestra congregación y yo le pedí como requisito que lo escribiera. Él llegó y me lo presentó. Eran 2 hojas. Yo lo leí y dije, está muy bien, solo que le encontré un pero. No me vi yo en su testimonio. Y lo leí, no, yo no aparecía. Dije, bueno, a lo mejor ya cuando lo comparta me menciona. Bueno, soy único, ¿eh? Yo sé que estoy confesando algo y ustedes dicen, ¿qué pastor ese que está allí? ¡Qué barbaridad! ¿A poco hay pastores así? Bueno, cuando él está compartiendo su testimonio, termina y nunca me mencionó. Ese muchacho había salido de las drogas, de un testimonio de esos que ustedes han contado. Y Dios me permitió estar junto a él 2 años. Una vez por semana. Yo varias veces me rendí. Y él me decía, ¿nos vamos a reunir? Oh, ¿para qué? Está bien. A lo mejor por eso, ¿verdad? Pero el Señor me dio una lección. Me dio una lección. ¿Qué lección me dio? Mi carne necesita reconocimiento. Mi carne necesita motivación. Y yo sé que es parte de nuestra carne el querer ver nuestra foto, el querer ver nuestro nombre, el escuchar lo que hicimos. ¿O no es así? Por eso necesitamos que nuestra motivación sea interna. ¿Saben por qué? Porque exteriormente la gente se olvida. Se olvidan. Y muchas veces no es que se les olvide, es que Dios les pone un velo. No lo menciones. Para que aprenda, para que se le quite. Y tú allá esperando, ¿no? Nómbrenme. Pero Dios me dio una lección. Nuestra motivación no es esa. Como el apóstol Pablo, él dice, el amor de Cristo me constriñe. Lo que Cristo hizo por nosotros. El ministerio de Cristo es lo que me motiva a mí. Él dijo eso. Ahora entendemos por qué Dios lo utilizó tanto. Porque estuvo dispuesto a decir, pues yo era de hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Y dice, pero todo eso lo he puesto, o todo eso lo he puesto por basura, por ganar a Cristo. Para que nosotros lleguemos a ese punto, porque eso se llama discipulado. Eso se llama discipulado. No es cierto que ahora, ¿quién de ustedes arroja a la basura su carnalidad? Ahora levante su mano. Sí, pero usted mañana está batallando por recibir reconocimiento. ¿Por qué? Porque el discipulado es un proceso en el cual Jesús empieza a trabajar con nosotros. Él empieza a trabajar con nuestro ego. Y muchas veces nuestro ego tiene que estar sentado. Y muchas veces Dios nos va a sentar, porque Él es el que levanta ministerios. Y Él nos va a sentar. Y hay pastores que están sentados. Y están sentados. Y están deseosos. ¿Quién me invita? ¿Por qué ya nadie me invita? ¿Por qué tuvieron ese congreso y no me invitaron? ¿Por qué se llevó a cabo ese evento y no pensaron en mí? ¿Por qué no me mencionaron? Y uno dice, ay Señor, ¿cuánto necesitamos aprender de humildad? Y una vez que el Señor nos utilice, pues darle el crédito como Pablo lo está haciendo. Nuestra motivación tiene que ser genuina. Segundo, nuestro método de evaluación debe ser legítimo. Ustedes ven 2 de Corintios 5:16. ¿Cuál es nuestro método de evaluación? 2 de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo que él está hablando es de la carne. Aquellas cosas que son agradables a nuestra vista. Aquello que es parte de nuestra carnalidad. Y creo que cuando nosotros hacemos evaluaciones, ¿cómo está tu ministerio?
invariablemente pensamos en la cantidad de personas que asisten a nuestra iglesia. ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo te va? Inmediatamente piensas en los logros, resultados, estadísticas, cantidades, personas nuevas. Si ustedes me hubieran preguntado, si yo midiera el avance de nuestra iglesia o de mi ministerio por el número de personas, hoy yo estaría deprimido. Pero si me hubieran preguntado hace un mes y medio, yo estaría acá jovial. Hace un mes y medio llegó nuestra asistencia a 75 adultos. Somos una iglesia chiquita, nueva. Y en las 4 últimas semanas, primero una familia me avisó que se iba, y luego otra familia me avisó que se iba, y luego otros me avisaron que se iban. Y empezaron a irse como 12, 14 adultos. Y revisando su posición económica, era fuerte. Y me pesó también eso. Claro, soy honesto. Pero mi esposa me ayudó, porque yo estaba triste. ¿En qué estoy mal como pastor? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy predicando? ¿Qué pasa? Y mi esposa me dijo, no olvides, las personas que se fueron vinieron buscando iglesia. No encontraron la iglesia que ellos quieren. Y se han quedado los que hemos ganado para Cristo, que es la gente que necesita aprender y crecer. Los otros ya lo conocen. Y es cierto, los otros llegaron buscando iglesia y se quedaron por un tiempo. Así que cuando llega una persona de otra iglesia, no me gusta tomarlos tanto en cuenta para medir el crecimiento con ellos. Me gusta pensar más en los nuevos, en la gente nueva. Los otros que se van agregando, por lo menos yo les doy un tiempo de 6 meses para que estén sentados nada más. Cometí el error hace tiempo. Llegaba una persona y preguntaba, ¿qué hacías en tu otra iglesia? Pastor, yo tocaba la batería. Ah, pásele, ahí está esta, mire, nadie la toca. Pásele. Y después escuchaba malos testimonios y yo decía, ay, ¿por qué no lo conocí primero? Esos son errores que cometemos. Ahora hemos tenido que dar oportunidad a que la gente que llega, primero, saber quién es, dónde está su discipulado, en qué nivel se encuentran y cómo podemos ayudarles, y realmente si salieron de otra iglesia correctamente. Si no, regresarlos, reconciliarlos con su pastor, regresarlos a su iglesia. O bien, nuestro ministerio es ganar gente nueva, personas nuevas. Un criterio según la carne tiene que ver con cantidades, con cifras, para legitimar nuestro llamamiento. Pero hay que recordar algo, nosotros no debemos evaluar lo que Dios hace, debemos evaluar lo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos. ¿Qué dice? Pablo lo dijo, 1 Corintios 3:7, yo sembré. ¿Sí? ¿Así fue? ¿O cómo fue? Yo planté y Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros no debemos evaluar lo último. Debemos evaluar lo primero. ¿Cómo estamos plantando? Ahí evalúelo. Evalúe los métodos, los materiales. Evalúe quiénes lo están haciendo, evalúe el lugar, la iluminación, el espacio, pero no evalúe lo que a Dios le corresponde. El crecimiento lo ha dado Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted evalúa el crecimiento de Dios, usted se pone el sombrero. Y cuando usted evalúa lo que usted tiene que hacer, se pone a chambear y a corregir. Y nos equivocamos con frecuencia. Evaluamos el crecimiento, no lo que nos toca hacer. Por eso es vital que si Dios nos da crecimiento, no pensemos que es porque hemos plantado bien o hemos regado bien. No necesariamente. Muchas veces plantamos bien y regamos bien y no hay crecimiento. Bueno, ¿y a qué se debe eso? Es que Dios no trabaja con la lógica. Yo sé que muchas veces Dios tiene lecciones que darnos para enseñarnos. Es que no depende del que planta ni del que riega, como Pablo lo dice más adelante, sino de Dios que da el crecimiento. ¿Cuál es el método correcto entonces para evaluar el crecimiento de nuestro ministerio
o bien la idoneidad a un ministerio. Segunda de Corintios 5:17 dice así, Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Creo que la medida es cuántas personas nuevas están conociendo a Cristo. ¿Cuántas personas están llegando a conocer al Señor? Segunda de Corintios 3, versículo 2, lo pueden ver por favor. Segunda de Corintios 3, 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Déjenme brincarme hasta el 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros que competentes, como dijo Pastor Joe, de un nuevo pacto, no de la ley, de un nuevo pacto. Dios nos ha hecho ministros. El método adecuado para identificar cómo va mi ministerio debería ser la fidelidad. Fidelidad a plantar como se debe plantar. Fidelidad a regar como se debe regar. A predicar. Creo que necesitamos nosotros en ese sentido desarrollar un ministerio de mayor fidelidad. Conforme me estoy haciendo viejo, estoy aprendiendo eso. Muchos de nosotros somos pastores hiperactivos y queremos que la iglesia vaya en ese mismo nivel. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más hay que hacer? Pero creo que no nos hemos sentado. ¿Qué también estamos plantando? ¿Qué también estamos regando? Hay que evaluar eso. Y el crecimiento de Dios, no tocarlo. El crecimiento de Dios, simplemente agradecerlo, glorificarlo, bendecirlo, y que eso sea como una bendición que no toquemos. No toque, pero sí toquemos métodos. Cambiemos documentos, cambiemos libros, cambiemos sillas, cambiemos el púlpito, lo que usted considere, pero con mucho cuidado. Debe haber transiciones, con mucho cuidado. Los cambios no se deben hacer de la noche a la mañana, con mucho cuidado, sobre todo si tienen una iglesia que no es nueva. Pero el crecimiento que Dios da, no lo toquemos. Y si Dios nos está dando crecimiento, tú debes ser muy sabio, porque el crecimiento muchas veces Dios lo ha dado, pero no lo vemos. Nosotros no vemos el crecimiento. No se ve, como Jesús dijo, la semilla que se entierra. No sabemos lo que está pasando abajo en la tierra hasta que ya vemos las hojas. El crecimiento de Dios es así, no lo vemos. Por eso nosotros debemos trabajar sabiendo que Dios está dando crecimiento y que si fuimos a hacer una visita, nos vamos a encargar de hacer bien la visita. Si vamos a discipular a una persona, lo vamos a discipular bien. Si vamos a predicar, que sea un buen mensaje, lo que sea, que se haga bien. Pero no evaluemos el crecimiento que Dios dé. No lo toquemos. Ahora, ¿cómo evalúo a nuestro ministerio? Yo le digo a mi esposa, vamos a evaluar qué tan bien o mal estamos haciendo nuestro ministerio. No contamos ni ofrendas, no contamos ni personas que se han ido, personas que se quedaron. No, vemos nuestro corazón. Amo al Señor. Vivo en pureza sexual. Amo a mi esposa. Eso sí lo debo medir, porque eso es algo que Dios me ha pedido que yo haga. Eso sí. Y ahí es donde tengo que tomar medidas. Tercero y último, mi mensaje es cristocéntrico. Una forma de reconocer o de alentar nuestro ministerio, mi mensaje es cristocéntrico. Segunda de Corintios 4:2. Segunda de Corintios 4:2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, ya lo habían leído, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Ahora pasamos a segunda de Corintios 5, versículos 16. Dice así, versículo 17, ya lo leímos, el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y luego dice así que somos colaboradores de Dios. Fíjense bien, cuando hablamos del mensaje, nosotros los pastores ya tenemos el mensaje. Ya está aquí el mensaje. Y ya tenemos el espíritu que lo conduce al corazón de la gente. Pueden decir, ¿es fácil? Sí, relativamente es fácil. Pero ¿por qué muchos enseñan un evangelio hoy tan diferente al de Jesús? ¿Por qué? ¿Dónde está eso? Yo no encuentro en la Biblia muchas cosas que hoy se hacen. No las encuentro. Y hay personas que vienen de otra iglesia a mi congregación y me dicen, ¿aquí ustedes hacen esto? No. Y dicen, por favor, yo vengo a que decrete sobre mí que me va a ir bien. A ver, espérame. ¿Cómo estás con Dios? Ya nada más falta que me pregunten cuál Dios. ¿Por qué? Porque hoy el evangelio se ha adulterado de tal forma que iglesias sanas lo han recibido. Y predicadores, pastores que han egresado de buenos seminarios que podrían presumir que su doctrina es bíblica. Esos pastores graduados han tomado de aquí, de allá, métodos para que su iglesia crezca. ¿A dónde han llegado? Han llegado a sustituir el mensaje de la cruz, el mensaje de la reconciliación. ¿Por qué? Por sermones de autoestima, de motivación. Hay un pastor bautista, y menciono un pastor bautista porque yo también lo soy. Es una de sus iglesias más grandes aquí en la República Mexicana. Y él dice que su iglesia empezó a crecer y le dio un consejo a los pastores en una convención nacional. Y él dijo, yo le voy a dar un consejo a los pastores para que sus iglesias crezcan. Y él dijo, mi iglesia empezó a crecer cuando yo cambié mi mensaje. Antes yo era un pastor típico que preparaba mi sermón, venía al púlpito y empezaba a enseñar la Biblia empezaba a enseñar la Biblia. Y yo sé que a muchas de las personas yo ofendí, las hice sentir mal. Y dije, espérame, la gente en la semana tiene muchas malas experiencias. La gente el domingo viene queriendo escuchar algo que los aliente. Y entonces lo que yo hice fue pensar en alentarlos, en preparar mensajes que los alienten, que los motiven, que los ayuden. Y a partir de allí mi congregación empezó a crecer. Y hoy tengo mucha gente y cada vez viene más gente porque saben que van a escuchar algo positivo. Y alguien le preguntó, ¿pero no crees que el mensaje del evangelio lo estás haciendo light o ligero? Y él dijo, no, bueno, los sermones podrían ser que sí, pero ya en el discipulado personal le decimos a la gente ya completo. Pero en el púlpito, yo no creo que en el púlpito debamos espantar a la gente diciéndoles que lo que acaba de decir el hermano Alfonso, creo que ese pastor ya lo habría bajado. Bájese de allí, me va a espantar el que está allá atrás. Pero eso es lo que hemos hecho en nuestro tiempo. Es lo que hemos hecho. Hay una socióloga española que visitó Guatemala hace algunos años, y este testimonio yo lo escuché allá en Centroamérica, en un viaje que realicé. Esta socióloga española hizo un estudio del fenómeno de las mega iglesias en Centroamérica, y especialmente en Guatemala. Y ella investigó, ella no es cristiana, su investigación fue neutral, y ella llegó a una conclusión en su tesis. Y su conclusión fue la siguiente: la iglesia chapina tiene kilómetros, la fe de la iglesia chapina tiene kilómetros de longitud y centímetros de profundidad. Es muy claro que el mensaje del evangelio no está llegando. Yo estuve por mucho tiempo en una televisora cristiana, como 6 o 7 años, participando.
y me sentí incómodo. Me sentí incómodo. En mi programa enseñábamos lo que tenía que ser, pero me sentí incómodo porque muchos programas, no eran bíblicos. Y algunas personas me llegaron a decir en otros lugares: ¿tú crees lo que se enseña fulano de tal? No, claro que no. ¿Pero por qué estás allí? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Es difícil decir, explicarla uno por uno. No es fácil ser un predicador basado en el mensaje de la Biblia. Pero si usted quiere ser fiel a Dios y estar siempre motivado, que no lo motive la congregación que ha crecido, que ese no vaya a ser su motivador, porque cuando la iglesia haya crecido, seguro van a buscar a alguien más que lo satisfaga, porque ahora son más y quieren a alguien mejor en el púlpito. Y si eso sucediera y a usted lo bajan, se desmorona su vida, porque toda su motivación ha sido la iglesia. Y hay pastores que no sueltan el púlpito: es mi iglesia y yo la fundé, yo la comencé. La iglesia es su motivación, no es el amor de Cristo que los constriñe, es el grupo. Por eso es vital que nosotros prediquemos sermones expositivos. Es la recomendación, texto por texto si usted puede, explicar las palabras y pedirle a la gente que lea la Biblia, que asistan a la iglesia con una Biblia, que la conozcan. Nada del tarot, porque hay creyentes que recurren todavía al tarot. Hay creyentes que van con un pastor, con otro pastor, a ver cuál les da por su lado. La gente hoy tiene que ir a la Biblia. Por eso usted, ¿cómo nos vamos a alentar? Por nuestro mensaje de reconciliación. Vamos a orar. Para terminar, pónganse en pie. ¿Dónde está el pastor Kenio? Aprendí mucho del vaso de barro. ¿Ustedes, hermanos? ¿Saben cómo se puede motivar un vaso de barro? De dos formas. No, motivar para que siga haciendo bien su trabajo de llevar el líquido o el depósito a donde sea. ¿Saben qué necesita el vaso de barro? El jarro o la taza o el vaso. ¿Saben qué necesita para estar siempre motivado? Una de dos cosas. Su motivación puede ser lo que lleva dentro, o por fuera ir con algún artista y decirle: para que me vea bonito, ponme unas letritas afuera, ponme un mapa, ponme un dibujito, en un sentido así como ergonómico la oreja, porque quiero estar motivado, quiero verme bien por fuera, quiero verme bien. Pero lo que hemos aprendido hoy es que es lo que llevamos dentro lo que nos debe motivar. Pastores, si alguno de ustedes se ha desmotivado por algo que ha pasado en su iglesia, algo que ha sucedido, su motivación no es eso. Si alguno de ustedes ha recibido algo que lo motivó y ahora está en buena condición y dice: yo estoy bien motivado porque me acaban de subir el sueldo. Cuidado, cuidado. No, esa no es la motivación para un siervo auténtico de Dios. Nuestra motivación es Cristo. Cristo. Y así la gente nos deje, como Pablo lo dijo, en persecuciones, en peligros, falsos hermanos, el ministerio seguía siendo fiel. Voy a pedir al pastor Víctor Suárez que venga y ore. Él es uno de mis mejores amigos que tengo en la ciudad. Ha sido una bendición para mi familia contar con él y con su esposa. Hemos trabajado juntos en Grupo Impacto, ministerio. Voy a pedirle que venga, haz la oración por nosotros. Vamos a orar, que Dios nos guíe. Amén. Amantísimo Dios, cuando tú nos encontraste, nos hallaste en el lodo de la desesperación, sin esperanza, lejos de la ciudadanía celestial, muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora, mi Dios, no solo nos perdonaste y has dado vida eterna, sino nos has hecho tus hijos, miembros de tu familia. Y si algún valor tenemos,
es por la imagen con la cual nos has creado. Si algún valor tenemos, mi Dios, es por aquel que ahora mora en nuestros corazones. Y Dios, estamos agradecidos por eso. Eres tú el que ha dado sentido a nuestra vida. Eres tú el que nos mantiene en pie. Eres tú el que nos da esperanza. Eres tú el que nos llamaste al ministerio. Eres tú el que nos ha dado visión. Señor, tú eres nuestro todo. ¿Y a quién más pudiéramos ir si no es a ti? Gracias, Padre, por lo que nos has dado. Gracias, Padre, por el privilegio, ya no solo, Señor, de ser tus hijos, sino colaboradores tuyos. Bendito seas, Dios. Gracias por este privilegio y gracias por ser tú nuestra motivación. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén.